Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos las complejidades del corazón humano, las relaciones y esas tramas que nos dejan al borde del asiento. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a resonar con muchos de ustedes, especialmente si han seguido de cerca el mundo del entretenimiento turco. Vamos a sumergirnos en la historia de Kerem y Hande y cómo, tras su ruptura, resurgen recuerdos secretos que prometen cambiarlo todo. Sé que este título ya genera mucha expectativa, y créanme, tenemos mucho de qué hablar. Así que si disfrutan de estos análisis de relaciones, de las vueltas que da la vida y de esas confesiones que a veces se guardan bajo llave, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Hoy vamos a poner bajo la lupa la dinámica entre Kerem y Hande. Una pareja que en su momento capturó la atención de miles, si no millones, de fans. Sus apariciones juntos, las chispas que parecían saltar en cada escena, en cada evento público, nos hicieron creer en un amor de película. Pero como suele suceder en la vida real, las apariencias a veces engañan, y las relaciones, por muy sólidas que parezcan, pueden enfrentar tormentas inesperadas. Y lo que hoy nos trae aquí es precisamente eso, la aftermath de su ruptura y, más importante aún, la aparición de recuerdos secretos. Estos recuerdos, que han estado guardados en lo más profundo de sus memorias, ahora salen a la luz, trayendo consigo la posibilidad de un reencuentro, de una reconciliación, o quizás de un dolor aún mayor. Vamos a explorar qué tipo de recuerdos podrían ser, cómo afectan su presente y qué implicaciones tienen para el futuro de su relación, o la ausencia de ella. Este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones y especulaciones, todo basado en la información que hemos recopilado y en cómo entendemos estas dinámicas tan humanas. ¿Fueron los secretos lo que los separó en primer lugar? ¿Son estos recuerdos la clave para sanar las heridas del pasado? ¿O simplemente reabrirán viejas cicatrices? Acompáñenme en este viaje de descubrimiento, donde analizaremos las pistas, las posibles motivaciones y lo que esto significa para Kerem y Hande. Y mientras nos sumergimos en esto, recuerden, si aún no lo han hecho, a suscribirse. Ese botón rojo es su pasaporte a un mundo de historias fascinantes. Empecemos por desentrañar la magnitud de su relación previa. Kerem y Hande no eran simplemente una pareja más en el ojo público. Eran una fuerza de la naturaleza, una combinación de carisma, talento y una química que traspasaba las pantallas. Cuando eran pareja, cada aparición era un evento, cada fotografía una obra de arte, y cada entrevista una ventana a un amor que parecía inquebrantable. Los fans los adoraban, los medios los seguían a todas partes, y la industria entera los veía como un ejemplo de éxito y amor. Pero como mencioné, la vida real raramente es tan lineal como un guión de telenovela. La ruptura llegó y para muchos fue un shock. Las razones exactas nunca se hicieron del todo públicas, o al menos, no de una manera que satisficiera la curiosidad de todos. Hubo rumores, especulaciones, pero nunca una confirmación rotunda de lo que verdaderamente los llevó a tomar caminos separados. Y es precisamente en ese vacío de información, donde ahora emergen estos recuerdos secretos. ¿Qué tipo de secretos podríamos estar hablando? Podrían ser detalles íntimos de su relación que en su momento juraron guardar para siempre. Quizás momentos de vulnerabilidad extrema, confesiones de miedos o ambiciones, o incluso planes que tenían para un futuro juntos y que ahora parecen desvanecidos. Imaginen esos recuerdos que se guardan en el corazón, no como un simple recuerdo de un viaje o una cena, sino como el fundamento mismo de lo que creían que su relación era. Podrían ser promesas que se hicieron en un momento de éxtasis amoroso, palabras que cambiaron la perspectiva del otro sobre la vida o sobre sí mismos. Estos no son los típicos recuerdos de la primera vez que nos tomamos de la mano, sino más bien aquellos que definieron su conexión a un nivel más profundo y significativo. Por otro lado, los recuerdos secretos también podrían aludir a eventos o hechos que, si hubieran salido a la luz en su momento, habrían tenido un impacto devastador en su relación. Quizás uno de ellos guardaba un secreto profesional o personal que temía revelar, y que ahora, tras la ruptura, se siente liberado para compartir. O tal vez existieron malentendidos o situaciones que por orgullo o por evitar el conflicto, se dejaron pasar y que ahora, con la perspectiva del tiempo, se ven de una manera completamente diferente. Es como si un velo se levantara, permitiéndoles ver el pasado con una claridad que antes les estaba vedada. La forma en que estos recuerdos resurgen es, en sí misma, una parte intrigante de la narrativa.
¿Es una coincidencia? ¿Alguien los revela intencionalmente? ¿O es un proceso interno, una reflexión profunda tras la separación que les permite acceder a rincones de su memoria que antes estaban bloqueados? La idea de que un evento externo o una conversación casual pueda desencadenar la oleada de recuerdos perdidos es fascinante. Piensen en una canción, un aroma, un lugar específico que de repente les trae de vuelta una experiencia completa, con todas sus emociones asociadas. Para Kerem y Ande, estos recuerdos podrían ser la chispa que enciende una nueva fase en su historia, ya sea para bien o para mal. Analicemos las posibles repercusiones de esta resurrección de recuerdos secretos. En el mejor de los casos, estos recuerdos podrían ser el catalizador para la reconciliación. Imaginen que al recordar juntos un momento de profunda conexión o un objetivo compartido, se dan cuenta de que el amor que sentían aún reside en sus corazones, quizás solo oculto bajo capas de resentimiento o decepción. Podrían recordar por qué se enamoraron en primer lugar, los valores que compartían, los sueños que tejieron. Estos recuerdos podrían ser la prueba de que lo que tuvieron era real y valioso, y que merece una segunda oportunidad. Podrían darse cuenta de que los motivos de la ruptura, vistos a la luz de estos recuerdos, fueron quizás superficiales o malentendidos que ahora pueden ser abordados con madurez y perspectiva. Sin embargo, también existe la posibilidad de que estos recuerdos secretos abran una caja de Pandora. Si los secretos que resurgen son de naturaleza dolorosa o revelan traiciones pasadas, la reconciliación podría ser imposible. Podrían ser recuerdos de momentos en los que uno de ellos se sintió profundamente herido, o de decisiones que causaron dolor y que ahora se reviven con toda su crudeza. La idea de que un secreto guardado durante mucho tiempo pueda ser la causa de un dolor renovado es una realidad a la que muchas personas se han enfrentado. En este escenario, la resurrección de recuerdos secretos serviría para sellar definitivamente su separación, pero de una manera más dolorosa y con un cierre más amargo. Y luego está la perspectiva del público y los medios. Si estos recuerdos secretos se hacen públicos, ¿cómo afectarán la percepción de Kerem y Ande? ¿Serán vistos como víctimas, como verdugos, o como seres humanos complejos que cometieron errores? La forma en que se maneje esta información será crucial para su imagen pública y para su bienestar emocional. La exposición de secretos personales, especialmente en el mundo del entretenimiento, puede ser una espada de doble filo. Por un lado, puede generar empatía y comprensión, por otro, puede llevar a juicios precipitados y a una mayor presión sobre la pareja. Ahora, pensemos en la fase de tras la ruptura. Las rupturas son momentos de gran vulnerabilidad. Las personas tienden a reflexionar sobre sus relaciones, a analizar qué salió bien y qué salió mal. Es en este estado de introspección que los recuerdos, especialmente aquellos que fueron reprimidos o ignorados, pueden comenzar a aflorar. Para Kerem y Ande, la ruptura podría haber sido el catalizador necesario para que estos recuerdos secretos salieran a la luz. Quizás al estar separados tuvieron el espacio mental y emocional para procesar lo que vivieron juntos de una manera más honesta y profunda. Es como si al eliminar la presión de la relación activa, los filtros de la defensa o del autoengaño se levantaran, permitiendo el acceso a verdades que antes se mantenían ocultas. Podríamos especular que la ausencia física del otro, el vacío que deja una relación importante, les ha obligado a mirar hacia adentro. Y al mirar hacia adentro, se han encontrado con estos fragmentos de su pasado compartido. Podrían ser recuerdos de conversaciones que tuvieron un impacto profundo, de momentos en los que se apoyaron mutuamente en tiempos difíciles, o de planes que compartieron y que ahora, con la perspectiva de la soledad, parecen aún más valiosos. Estos recuerdos no son solo anécdotas, son testimonios de la conexión que alguna vez existió, y que ahora, al ser desempolvados, tienen el potencial de reavivar las llamas. Es importante considerar también si estos recuerdos secretos son compartidos por ambos, o si solo uno de ellos los está experimentando y luego los comparte con el otro. Si ambos acceden a los mismos recuerdos, podría ser una experiencia de validación mutua, de darse cuenta de que ambos vivieron y sintieron de manera similar. Si solo uno los recuerda y los comparte, podría ser el inicio de una conversación difícil pero necesaria, donde se exploren las discrepancias en la memoria y se busque un entendimiento común. La complejidad de las relaciones humanas radica en que cada persona tiene su propia perspectiva y su propia versión de los hechos, y los recuerdos secretos podrían ser el punto de partida para alinear esas versiones. La narrativa de El amor resurge sugiere un elemento de esperanza. Un indicio de que estos recuerdos no son solo para atormentar,
sino para inspirar una nueva posibilidad. La palabra resurge implica que algo que estaba latente, algo que se creía perdido, vuelve a la vida. Esto nos lleva a pensar en la posibilidad de que estos recuerdos sean positivos, que evoquen sentimientos de amor, de nostalgia, de un deseo de recuperar lo que se perdió. Podrían ser esos recuerdos de los momentos más felices, de las risas compartidas, de las conquistas juntos, de los planes de futuro que parecían tan tangibles. Imaginemos que Kerem, durante un momento de reflexión, recuerda una conversación profunda con Ande en la que ella le confesó un sueño que jamás había compartido con nadie más. Este recuerdo, ahora intensificado por la ausencia, podría hacerle ver a Ande desde una perspectiva completamente nueva, reavivando su admiración y su deseo de apoyarla. De manera similar, Ande podría recordar la forma en que Kerem la defendió en un momento de vulnerabilidad pública, o la dedicación que él demostró hacia un proyecto personal que ella admiraba. Estos recuerdos, al ser compartidos y validados, podrían crear un puente entre ellos, un punto de encuentro en medio del desierto de la separación. La clave aquí está en cómo estos recuerdos secretos se convierten en públicos, o al menos en compartidos entre ellos. ¿Se cruzan sus caminos de manera casual y surge la conversación? ¿Uno de ellos decide dar el primer paso y buscar al otro para compartir lo que ha estado recordando? La forma en que este intercambio ocurra será un factor determinante en el desenlace de su historia. Si se da en un ambiente de respeto y comprensión, hay muchas más probabilidades de que los recuerdos actúen como un bálsamo. Si se da en un contexto de conflicto o reproche, incluso los recuerdos más hermosos podrían volverse dolorosos. Los recuerdos secretos también podrían ser la clave para desentrañar los misterios de su ruptura. Si la ruptura se debió a malentendidos o a información incompleta, la revelación de estos recuerdos podría arrojar luz sobre la verdad. Quizás, uno de ellos creyó que el otro actuó de cierta manera por desamor, cuando en realidad, había una razón oculta y desconocida que ahora sale a la luz. Este tipo de revelaciones, que a menudo ocurren en la vida real, pueden cambiar por completo la narrativa que uno tenía sobre su relación y sobre la persona que amaba. Y es en este punto donde debemos detenernos a pensar en las implicaciones para el futuro. Si Kerem y Ande logran superar las barreras del pasado, utilizando estos recuerdos como un puente, podríamos estar ante un resurgimiento de su amor, pero ahora más maduro, más consciente de los desafíos y con una base más sólida de comprensión mutua. Sería una historia de segundas oportunidades, de la fuerza del amor para superar obstáculos. Por otro lado, si estos recuerdos revelan verdades dolorosas o irreconciliables, la ruptura podría ser definitiva, pero con un cierre más honesto y quizás menos doloroso a largo plazo, ya que habrían abordado la verdad en lugar de dejarla en la sombra. En resumen, el título Kerem y Ande, El amor resurge, recuerdos secretos tras la ruptura, nos presenta una narrativa cargada de drama, emoción y la promesa de una revelación. Hemos explorado las posibles naturalezas de estos recuerdos secretos, desde confesiones íntimas hasta eventos que marcaron un antes y un después. Hemos analizado cómo la ruptura misma puede ser el catalizador para que estos recuerdos afloren, y cómo su resurrección tiene el potencial de sanar, o de herir aún más. La posibilidad de reconciliación, de un amor renovado y más fuerte, está latente, pero también lo está la posibilidad de un cierre definitivo, basado en una verdad ahora expuesta. La forma en que Kerem y Ande naveguen por estas aguas turbulentas de recuerdos y secretos definirá el futuro de su historia, y sin duda, mantendrá a sus seguidores expectantes. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de las complejidades de las relaciones y el poder de los recuerdos. Espero que hayan disfrutado tanto de este contenido como yo disfruté preparándolo para ustedes. Hemos desentrañado muchas capas de esta intrigante historia, y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué tipo de recuerdos secretos creen ustedes que podrían haber tenido Kerem y Ande? ¿Piensan que hay esperanza para su reconciliación, o creen que estos recuerdos solo servirán para sellar su separación? Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, me encanta leer lo que ustedes piensan y debatir juntos. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado y les ha parecido interesante. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que disfrute de estas historias de amor y desamor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, denle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, y seamos juntos parte de esta aventura de descubrir las historias que nos tocan el corazón.
Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.